te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esclavos de Cristo es el tema que vamos a compartir en esta hora. Y vamos a buscar en Romanos capítulo 1, verso 1, la declaración del apóstol Pablo. De hecho, sus cartas iban firmadas con esta declaración. Pablo tuvo un encuentro real y verdadero con Cristo, y a partir de esa experiencia su vida cambió. Pablo es el referente de la iglesia. Pablo nos muestra cómo es el fruto de la obra de una persona que ha sido tocado por Dios. La iglesia está conformada de una sola verdad: Cristo. Y los que se llenan de Cristo forman su iglesia. El detalle, hermano, es de que a medida que ha pasado el tiempo, como que la verdad de Cristo pues se ha ido diluyendo con otro conocimiento, con otras supuestas verdades, y han ignorado la verdad fundamental de que cada hombre, cada mujer que tiene un encuentro con Cristo, hermano, se vuelve un esclavo de Cristo. La vida cristiana es eso, ser esclavo de Cristo. Miren lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hay tres cosas, hermano, en las cuales necesitamos tener un entendimiento más claro. Tres cosas en las cuales tenemos que tener algo bien claro: quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es el evangelio de Cristo. Estas tres cosas forman la base para un correcto entendimiento de la palabra de Dios y de lo que somos y de nuestro llamado. Un entendimiento más grande de quién es Dios, un entendimiento de quiénes somos nosotros y qué es el evangelio de Cristo. Todo gira en torno al evangelio y a su mensaje. Cristo es el tema central del evangelio, el evangelio del reino, que es el cual, hermano, la iglesia debe de vivir y proclamar. Tenemos como referencia al apóstol Pablo cuando él se identifica a la iglesia de esta manera. Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En este versículo, Pablo está definiendo quién es él y cuál es su oficio y quién lo ha llamado. Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, la palabra siervo viene de la palabra griega que es doulos, que literalmente es esclavo. Reina Valera la tradujo por siervo, pero en el original la palabra es esclavo. Un siervo, quizás la palabra era un poco más elegante, ¿verdad? Pero el original es esclavo. Alguien que ha sido comprado, alguien que está bajo la autoridad de alguien. Y esta palabra define mejor el sentido de pertenencia, de entrega. Un esclavo es alguien que se ha entregado, alguien que ha sido comprado y le pertenece a alguien. Un cristiano se debería de caracterizar por esto. Un hombre es un hombre y una mujer que le pertenece a Cristo. Pablo dice, primero define quién es él. Es un siervo de Jesucristo, es un esclavo de Cristo. Cada miembro de la iglesia, cada hombre de Dios debería de pasar por esta puerta y decir: soy un esclavo de Cristo. El problema es que hoy la palabra pues como que ha sido un poco más social, más suave, ¿verdad? Siervo, y como que nos gusta que nos digan siervo, sierva, pero lejos de ser un título, una palabra agradable, define nuestra posición delante de Dios. Somos esclavos de Cristo, con un llamado a ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un mensajero, alguien que tiene un mensaje, hermano, que es el resultado de un encuentro con Cristo. Todo hombre que tiene un encuentro con Cristo tiene un mensaje. ¿Cuál es? Cristo es la vida, Cristo es la salvación. No hay más. Nuestro mensaje es tan pequeño, es tan corto, pero tan poderoso,
Cristo es Dios. Ese es nuestro mensaje. Y tenemos que vivir por nuestra posición y por nuestro llamado. Pablo, un siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Y mire qué lindo, apartado para el Evangelio de Dios. Alguien que es un esclavo, alguien que tiene un mensaje y que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Sobre esto, hermano, gira toda la temática de la vida de iglesia. Sobre esta declaración gira la vida de todo hombre y de toda mujer cristiana, separados del mundo, separados de la religión e incluso separados de nuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque, hermano, si no adoptamos a Cristo como nuestro Señor, tenemos un serio problema. Muchos quieren a Cristo pues como su benefactor, como su salvador, como su proveedor. Sí, está bien, pero ninguna de esas cosas tiene efecto en nuestras vidas si primero no hacemos lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 9. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, ampliando la declaración que Pablo hace en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 10 versículo 9, Pablo da más detalles acerca de su llamado, de su posición, la que todo cristiano debe de tener. Miren lo que dice, pongámosle atención. Romanos capítulo 10 versículo 9. Romanos capítulo 10 versículo 9. Dice, versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra que predicamos? Verso 9. Póngale atención. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Póngale atención. Todo hombre de Dios tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, le levantó de los muertos, serás salvo. Oh, si Jesús no es mi Señor, tampoco es mi Salvador. Yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Se cierto? Cuando recibo a Jesús como mi Señor, ¿qué implica eso? Una entrega. No es solamente una frase, no solo es levantar la mano y decirlo, no, es entregarnos al Señor, es ser tocado, quebrantado y transformado por el Señor. Ahora, entender que Jesús es el Señor y declararlo, hermano, es ponernos del lado de Él. No es simplemente, sí, tú eres Señor. No. Es de que desde ese momento su vida y mi vida es marcada para conocer, amar y seguir a Cristo, adoptándolo como mi Señor. Dice que si confesares con tu boca, pública y físicamente, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, tiene que haber una declaración externa, pero también una declaración interna, que es quizás la más importante. Yo tengo que darme cuenta primero que le pertenezco a Cristo. Que la otra gente sepa que soy cristiano. No, yo tengo que darme cuenta que yo soy cristiano y lo que significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Perteneciente a. Pertenezco a Cristo, vivo para Cristo, soy un servidor de Cristo, soy un esclavo. Miren lo que dice el versículo 10. Porque con el corazón, no dice con la mente, con el corazón se cree. Wow.
O sea que la conversión no es intelectual, es espiritual. La conversión no se da en el alma, se da en el espíritu. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la mente, con la boca, se confiesa para salvación. Tengo que ser lleno en el Espíritu de Dios para ser salvo y proclamarlo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La que se hizo en la cruz del Calvario. Ahí se pagaron nuestros pecados, ahí se declaró nuestra victoria, y en su resurrección se proclamó, hermano, nuestra pertenencia a Dios. Somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por una obra nuestra. Somos hijos de Dios porque Él derramó su sangre por nosotros, y yo lo creo y le sigo. No solo es creer y seguir viviendo como yo quiero. No, eso no es creer. Creer, hermano, significa un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de manera de vivir, la cual es como resultado de ¿qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Decir que soy salvo y no creerlo es engañarnos. De hecho, lo que a la gente le preocupa más es, mire, usted tiene que ser salvo. Mira, acepte a Cristo como un Salvador. Hermano, esa no tendría que ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación tendría que ser que la gente recibiera a Jesús como Señor. Puedo ser salvo y no aceptar a Jesús como mi Señor. ¿Qué significa que Jesús es mi Señor? Que Él tiene autoridad sobre mi vida, que Él va a gobernar mis pensamientos, que Él me va a guiar, que Él me va a decir lo que tengo que hacer. Y eso pues como que a muchos no les gusta. Por eso la religión es tan atractiva, porque les hablan de un cristianismo sin compromiso. Yo soy cristiano, pero no estoy comprometido con Cristo. Yo le voy a servir, le voy a seguir cuando tenga tiempo. Eso se llama religión, en la cual yo entiendo que Dios, entiendo quién es Jesucristo, entiendo el plan de la salvación, pero no lo sigo. Yo no estoy en contra de Dios, pero tampoco a favor. Por eso le decía, si Jesús no es mi Señor, tampoco es mi Salvador. Cristo murió y nos compró para Él. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo solamente lo reciba como mi Salvador y siga viviendo como quiero? No, hermano. La religión, la denominación ha distorsionado la verdad que está expresa en la palabra. Cada aspecto de la Biblia nos habla, hermano, de una verdad que como iglesia tenemos que creer, declarar y vivir, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues la Escritura dice, no el pastor, no la teología, no la doctrina, no es la iglesia, pues la Escritura, mi base doctrinal, mi base de fe, mi fortaleza es la Escritura, no lo que me enseña el hombre, no lo que enseña la iglesia, no lo que dice la doctrina, es lo que dice la palabra. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ahora, creer no es un ejercicio de la mente. Creer, hermano, es un acto de entrega a Dios. Es, hermano, que lo he aceptado como mi Señor, y por lo tanto se ha producido un cambio metabólico en mi vida. He sido trasladado de las tinieblas a la luz. Las tinieblas que habían en mi mente, en mi corazón y en toda mi vida
fueron iluminadas por la palabra. Y esto, hermano, me está guiando por el camino, por la verdad y la vida que es Cristo. El cristianismo, hermano, hoy en día como que ha olvidado estas verdades y se ha centrado en el hombre, en su comodidad, en su prosperidad. Tal parece que como que Cristo viene a cuidarnos, a bendecirnos, a darnos un buen hogar, un buen trabajo, a cumplir todos nuestros sueños, y está como que es un Cristo que está a nuestras órdenes. En la religión, el centro es el hombre, no Cristo. En la iglesia, el centro es Cristo, donde yo soy su esclavo. Y esto, hermano, es uno de los privilegios y honores más grandes. Pertenecer a la familia de Dios. Ya no somos del linaje humano, somos del linaje divino. Y esto por el acto puro y sublime de la sangre de Cristo. Cuando entendemos esto, hermano, nuestra vida es llena de luz, es llena del conocimiento de su verdad. Si alguien no vive por lo que cree, ha fracasado. Si yo creo en Cristo, tengo que vivir por lo que creo. Pero muchas veces como que hay una desasociación, ¿verdad? Como que yo creo una cosa, pero vivo de otra manera. Es simplemente nos estamos engañando. Si yo siembro una semilla de aguacates, ¿qué es lo que va a haber? Aguacates. Si yo siembro mi fe en Cristo, va a producir una vida cristiana. Pero no puedo sembrar aguacates esperando que den uvas, no se puede. Es un cambio de naturaleza, y esto lo explica bien claro en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde Pablo literalmente habla de una transformación que ocurre en la vida de aquella persona que se ha entregado a Cristo. ¿Qué es entregar a Cristo? ¿Qué es entregarnos a Cristo? Dejar de hacer las cosas a mi manera. ¿Qué es entregarme a Cristo? Es dejar de pensar como yo pienso, es dejar de hablar como yo hablo, y permitir que el Espíritu de Dios llene cada área de mi vida, que cada parte de mi ser diga de Cristo, que cada célula, que cada molécula, que cada parte de mi ser tenga el sello de Dios. Estamos inmersos en la naturaleza de Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Esto no lo puede cambiar, esto no se puede cambiar, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! Este cambio es el que se ha dejado de predicar. De esto es lo que se ha dejado de enseñar, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, habita en Cristo, pertenece a Cristo, es de Cristo. La traducción sería: de modo que si alguno es esclavo de Cristo, nueva criatura es. Y esto lo entendió perfectamente Pablo cuando él dijo: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Pablo tenía bien claro su misión en la tierra. Si cada hombre y cada mujer tuviera bien claro su misión, yo creo que el Señor ya hubiera venido. El problema es que la iglesia no ha adquirido su identidad. La iglesia todavía anda jugando entre las cosas buenas y las cosas malas, entre lo que le gusta y lo que le gusta, y la voluntad de Dios. Pareciera que la iglesia no se ha definido, porque no se ha apoyado en la palabra de Dios. Como cristianos tenemos que apoyarnos, hermano. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, significa si alguno está parado en la roca que es Cristo, si alguno se ha posicionado de Cristo, si alguno ha sido lleno de Cristo, solo entonces
ese momento, nueva criatura es. Algo nuevo surge como consecuencia de una entrega, de una comunión, de una búsqueda del Señor. Si algo debería de preocuparnos, hermano, es nuestra comunión con el Señor. Si algo en lo que deberíamos de trabajar mucho es en nuestra comunión con el Señor. Si algo tendría que ser un desafío para nuestra vida, hermano, tiene que ser esto: nuestra continua búsqueda de la comunión con el Señor. No somos grandes por nuestro esfuerzo, no somos grandes por nuestras capacidades, somos grandes por nuestra búsqueda del Señor. Ahora, antes de transformarnos, Él nos libera. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Aleluya. Miren lo que dice Romanos. Dice: mas ahora, Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. El primer beneficio de entregar nuestra vida a Cristo: el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un proceso gradual que tarda o que toma toda la vida, en la cual Dios está quitando lo que somos y poniendo lo que Él es. La santificación es un proceso de edificación donde Él arranca mi naturaleza carnal y pone su naturaleza divina. Cambia mis pensamientos por sus pensamientos. Hay un cambio, el cual, hermano, va gradualmente transformándonos hasta llegar a ser a la imagen y semejanza de Él. Es un proceso a veces doloroso. Es un proceso en el cual somos quebrantados, pero, hermano, gradualmente somos confirmados. Ahora, esto no se logra por medio de algún ejercicio o alguna práctica. No. Esta es una obra exclusiva del Espíritu Santo, que es la garantía o la señal de que le pertenecemos a Dios. ¿Cómo sé que yo le pertenezco a Dios? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. No es porque yo soy bueno, no es porque yo hago buenas obras, no es por ninguna otra cosa. O sea, en el proceso de la salvación yo no hice nada, simplemente fui alcanzado y beneficiado por su obra. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Gozarme en eso y entregarme a Él, eso es todo. Pero pareciera que decirles una cosa pero hacerles otra. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un pequeño problema: quiere seguir siendo dueño de su propia vida. ¿No oye usted a veces la frase que le dicen a los hijos a los padres? Déjenme vivir mi vida. Hermano, llaman vida a vivir como yo quiero. ¿Será vida vivir fuera de Cristo? Ese es perder la vida, hermano. Y la gente no alcanza a comprender eso. Y esa frase es una frase lapidaria: quiero vivir mi vida, déjeme vivir mi vida. Wow, hermano. Y esta es una tendencia que está marcando la sociedad, la cual a pasos agigantados se está deteriorando. El tema de Cristo es el tema que debería de dominar la mente, el corazón y la vida del ser humano. Sacar a Cristo del ser humano es el error más grande, es morir. Por eso, hermano, tenemos que ser vigilantes de la palabra de Dios y esperar que ella nos guíe, estar aprendiendo constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que ser liberados.
Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, hemos sido liberados del pecado. Pero ¿cómo es que he sido liberado del pecado y sigo pecando? El problema es que si yo sigo pecando es porque yo quiero, no porque esté obligado. ¿Por qué? Porque Cristo ya quitó la autoridad del pecado. O sea, ya no peco porque estoy esclavizado del pecado. No, yo peco porque me gusta. Pero cuando Cristo viene y me libera de eso, yo tengo la autoridad para decir no. La palabra que da carácter y firmeza al creyente es decir no. Porque por la palabra, hermano, traemos bendición o traemos maldición. Entre más abrimos la boca, más pecamos. Entre menos la abrimos, menos pecamos. Por eso es importante sujetarnos a Dios y hacer de Él, hermano, nuestra experiencia de vida. Una experiencia, hermano, que transforma, que hace de nosotros, como dice Corintios, el que está de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una promesa, es una realidad que yo voy viviendo. El problema, ¿sabe cuál es? Entre los cristianos. ¿Sabe cuál es el problema en las iglesias? ¿Cuál es el problema de nosotros a nivel mundial? Es que no queremos compromiso. ¿A cuántas bodas has asistido en los últimos 10 años? Pues los jóvenes no se casan, ya no hay bodas, ya no se celebran. Ya los lugares donde vendían trajes de novia de las mujeres, ya hasta amarillos están ya no están casando. La gente ya no quiere compromisos. De hecho, el matrimonio es un pacto, es un compromiso. Pues algo así es la vida cristiana. Es un pacto, es un compromiso con Dios. Incluso le podemos llegar, le decimos con nuestros actos a Dios: yo quiero vivir mi vida. Gran error. El hecho, hermano, de que Dios nos dé libre albedrío y respete nuestras decisiones, aunque sean malas, no significa que está de acuerdo, sino que simplemente, hermano, Él no me va a obligar. Él simplemente va a llegar y va a tocar la puerta. Si alguno oye y abre, dice: entraré a Él y cenaré conmigo. Jesús no va a forzar la puerta. Él no va a entrar con violencia a mi corazón. Va a entrar si yo le abro la puerta. Ese acto de abrir la puerta significa que he sido quebrantado y que Jesucristo ha llegado a ser la persona más importante en mi vida. ¿Cuál tiene que ser nuestra alegría? ¿Cuál tiene que ser nuestro gozo supremo? Jeremías capítulo 9. Estábamos compartiendo hoy en la mañana este texto. Quiero que lo veamos. Jeremías capítulo 9 nos habla de cuál tiene que ser nuestra tarea más grande. Nos habla en qué tenemos que esforzarnos. Jeremías capítulo 9. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 23. Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que yo soy el Señor, traducido Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Una cosa pide Dios de nosotros, solo una cosa: dame, hijo mío, tu corazón. Es el centro de nuestra vida. Le hemos dado a Dios todo, menos lo más importante. Le hemos dado nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra fuerza, nuestras capacidades, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Le hemos dado todo. Pero es el Señor. Falta una cosa. ¿Y qué más quiere, Señor? Tu corazón. Por eso es que por eso usted ve que como que la vida cristiana no funciona. ¿Por qué? Porque no funciona el corazón. Si yo le entrego mi corazón al Señor, todo va a funcionar. Porque Él tiene que ser el corazón de mi familia, el corazón de mis finanzas, el corazón de mis pensamientos. Él tiene que ser el corazón de toda mi vida, porque de ello depende todo. Yo quiero ser feliz sin Cristo, no se puede. Yo quiero dinero sin Cristo, no se puede. Lo puede obtener, pero así como llega, así se va. De hecho, el hombre busca las tres cosas que menciona Jeremías, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el hombre? Sabiduría, fuerza y riquezas. Como que están describiendo a un joven, ¿verdad? Sabio, fuerte y con plata. ¡Wow! Un buen partido, ¿verdad? Es todo lo que la gente quiere. Quiere tres cosas en la vida: salud, dinero y amor, ¿verdad? El que tiene estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, ¿verdad? Y sobre eso nos rompemos el alma todos los días. Y al final, ¿cómo termina el hombre? Con sus manos vacías, porque lo buscó de una manera equivocada. Todo lo que yo pudiera obtener en esta vida comienza primero con una relación, con una comunión con Cristo. Y esta, hermano, va a ser real si yo decido ser su esclavo. Esclavo de Cristo es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un cristiano. No hay cristianos liberales, solo hay cristianos que han sido marcados por Cristo. Su amor por Cristo denota, hermano, que su vida ha sido tocada por el Señor. Terminamos con esto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El texto, uno de los textos más lindos, más conocidos, pero que la gente pues lo ignora. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Uno de los textos más bellos que describieron el modo de vida del apóstol Pablo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Se nos ha olvidado eso, que Cristo nos amó, el cual me amó. Y yo lo creo, dice Pablo, y por eso vivo. El cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Esto cautivó el corazón de Pablo, esto robó el corazón de Pablo. Mire, que nos ame la gente que queremos es bueno, que nos respeten los demás gente es bueno, pero que nos ame el Eterno, eso es glorioso. ¿De qué nos sirve el aplauso del mundo si nos espera el infierno? El cual me amó. Si algo debe sostenernos, si algo debe convertirse en nuestro oxígeno de cada día, es saber esta gran verdad: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me ama. Sentir el amor de Dios es la victoria, porque alguien que ha sido amado por Dios está en su mano, y lo que está en la mano de Dios, nada ni nadie lo puede tocar. Pablo con toda facilidad le dijo: soy su esclavo. Y eso es lo que ahora a la iglesia le hace falta. La iglesia tiene de todo. Tiene un gran santuario, tiene tecnología, tiene experiencia, tiene capacidad, tiene títulos, tiene recursos económicos, pero le falta algo: que la iglesia, que toda la iglesia se declare esclavos de Cristo. La diferencia en la vida cristiana radica en esta palabra. Cuando cada uno de nosotros diga: Pablo, siervo de Jesucristo. Que hoy se diga: la iglesia, siervo de Jesucristo. Que cada uno de nosotros le digamos: soy esclavo de Cristo. Padre celestial, gracias porque me amaste con amor eterno. Gracias, Señor, porque me diste vida y esperanza. Gracias porque me amaste, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque me amaste. Gracias. Una vida agradecida.